Una de las cosas que más me asombraron mientras estudiaba el Bhagavad Gita y a la vez estudiaba en círculos académicos es la carencia de estudio de los libros de filosofía oriental en las carreras, por ejemplo, de filosofía. La ausencia de estos libros siempre me llamó la atención. Inclusive cuando leía a algunos filósofos encontraba en estos filósofos de la humanidad de Occidente muchas semejanzas con los conceptos del Bhagavad Gita. Aún así, nunca se lo citaba al Bhagavad Gita como un elemento filosófico que aportara al mundo de la filosofía. Esta curiosidad mía me llevó a hablar con distintos profesores de filosofía. Uno de ellos es el que hoy tenemos invitado. Su nombre es Martín Chara. Chitrak Das es su nombre de iniciado en el Bhakti Yoga. Él hace casi 20 años que es profesor de filosofía, dicta clases en escuelas secundarias y profesorados de educación superior y se presenta regularmente en jornadas, cursos, seminarios relacionados con la filosofía occidental y oriental. Él también da varios cursos del Bhagavad Gita y también forma parte de un equipo de investigación del Bhaktivedanta College, que es un colegio muy importante donde se estudian las filosofías de Oriente en gran profundidad. Entonces, en este encuentro, quiero invitarlos a ustedes a escuchar este valiosísimo encuentro. Por favor, quédense aquí porque lo que vamos a preguntarles a Chitrak Das es acerca de esta relación entre la filosofía de Occidente y el Bhagavad Gita. Queremos invitarlos también a que vayamos comparando los diferentes filósofos de la humanidad y cuáles son sus aspectos similares con las conclusiones del Bhagavad Gita y en cuáles difieren. Esto es importante también para entender el Bhagavad Gita dentro de este contexto. Así que quédense, que ahora estamos con Chitrak. Hare Krishna. Hola Chitrak, ¿cómo estás? Muy bien, Param Padam. Muchas gracias por la invitación al encuentro de hoy. Bien, ¿me escuchás bien? Porque yo me veo Escucha y se congelado. ve bien. Ah, bien, perfecto. Sí, sí. Bueno, Chitrak, gracias por acompañarnos hoy. Esto es, digamos que yo estoy más curioso que muchos otros con respecto a lo que podamos hablar hoy. Te agradezco mucho que te hayas accedido a compartir tus experiencias y tus conocimientos en esta área. Ya hice una pequeña presentación tuya, así que bueno, estamos todos expectantes. Mi primera pregunta y mi primera incógnita es el asunto de el Bhagavad Gita. Nosotros lo entendemos como la filosofía de Oriente, pero cuando se estudia filosofía en Occidente, no se lo estudia como, por ejemplo, se estudia a los griegos, no aparece la filosofía de Oriente en esta carrera de filosofía. ¿Por qué es esto? Bien, es una excelente pregunta y antes de comenzar a responderla, quisiera hacer una aclaración que tiene que ver con el alcance del encuentro de hoy, en el sentido de que muchas veces en el terreno de la filosofía occidental no podemos dar respuestas definitivas que puedan satisfacer a todo tipo de auditorio o a todo tipo de intelectuales. Entonces, siempre el conocimiento filosófico occidental está abierto a perspectivas. Y en segundo lugar, como en el encuentro de hoy tenemos una serie de preguntas un tanto amplias, voy a ser lo más sintético posible, sabiendo que el hecho de ser sintético metodológicamente es algo positivo, porque nos permite abordar la respuesta a varias preguntas en un encuentro de características breves en cuanto a lo temporal,
Pero, en segundo lugar, responder de manera sintética es también responder de manera reduccionista, haciendo que muchos elementos que son puntuales, que son detalles y que requieren más análisis, quedan por fuera. Bien, dicho esto, pasemos a la primera pregunta. En general, la academia filosófica occidental, con esto quiero decir el sistema educativo occidental en el terreno de la filosofía, es fuertemente eurocéntrico. Entonces, la misma palabra filosofía proviene de dos términos griegos, que es filo y es amor, y sofía es sabiduría. Entonces, básicamente, la visión más ortodoxa, podríamos decir, de la intelectualidad occidental, considera que la filosofía comienza con los griegos en sentido histórico. Y por eso es que muchas veces no se estudia la filosofía oriental. Algunos autores occidentales ni siquiera le dan a la filosofía oriental el estatus de filosofía, sino que epistemológicamente hablando prefieren otro término que es pensamiento. Y tal vez para la persona que no es de este ámbito podría decir, bueno, filosofía, pensamiento, son términos casi sinónimos, pero epistemológicamente no lo son. O sea, detrás de esto hay una jerarquización semántica donde filosofía estaría arriba por ser un pensamiento racional, metódico, profundo, mientras que pensamiento se encontraría por debajo, no teniendo las características del discurso filosófico y por lo tanto sería un tipo de pensar de rango inferior comparado con la filosofía. Es decir... A ver si te entiendo. Sí, a ver si te entiendo. La filosofía está basada quizás por conceptos o con la epistemología de la lógica, de la razón y todo eso, y quizá el Bhagavad Gita y otros textos sagrados, por ejemplo, de Oriente, no trabajan, digamos, desde un análisis lógico, sino solamente desde pensamientos, desde declaraciones. ¿A eso te refieres un poco? ¿O? No, no técnicamente a eso. Me refiero más que nada a un prejuicio etnocéntrico. Me refiero a un prejuicio... es un prejuicio. Bien. Sí, es un prejuicio etnocéntrico donde los europeos ponen a la propia Europa como centro de producción de conocimiento y de un conocimiento de rango superior al del resto de los territorios del planeta. Evidentemente, acá tenemos una problemática. La pregunta que acabas de hacer nos lleva a otro terreno. ¿Tiene el Bhagavad Gita, este texto filosófico y religioso de la India, estructuras lógicas? Sí, por supuesto. En el Bhagavad Gita tenemos en sus capítulos todo un orden de coherencia entre ciertos conceptos, entre ciertas doctrinas y todo lo demás. Lo que sucede es que, como dije previamente, en Occidente ha prevalecido una concepción eurocéntrica, aunque esta concepción últimamente está siendo fuertemente cuestionada y vamos a encontrarnos con filósofos de primer nivel que sí sostienen la existencia de una filosofía en India, como por ejemplo el filósofo existencialista alemán Karl Jaspers. Él, en su libro La filosofía desde el punto de vista de la existencia, dice, esto es cita prácticamente textual, en gran estilo y sistemáticamente desarrollada, hay filosofía hace más de 2500 años en India, China y Occidente. Además de Jaspers, tenemos también a Max Scheler, tenemos a filósofos como Heinrich Zimmer, como Helmut von Glassenap y muchos tantos otros más. Y por supuesto, en nuestra propia lengua, en español, tenemos grandes autoridades en la filosofía, como fueron Vicente Fatone, Fernando Tola, Carmen Dragonetti, etc. Y por supuesto también Francisco Romero. O sea, filósofos de habla hispana que epistemológicamente hablando reconocen el estatus filosófico de las doctrinas indias. Ahora, a veces hay una aparente crítica al estatus filosófico de las doctrinas de India, como por ejemplo en el caso del Bhagavad Gita, porque nos encontramos en el Bhagavad Gita con un texto que
intelectualmente hablando, es, en términos occidentales, simultáneamente filosófico y religioso. El punto es que, al igual que en los textos de Platón, en el Bhagavad Gita nos encontramos con una serie de diálogos. El diálogo entre el rey ciego Dhritarashtra y su secretario Sanjaya, el diálogo al que luego remite este primero, que es entre Duryodhan y su maestro de armas Dronacharya, en el campo de batalla de Kurukshetra, y por último el diálogo fundamental, el central, que es el diálogo entre Krishna y Arjuna. Históricamente hablando, Arjuna es un príncipe de la dinastía Kuru, uno de los hermanos menores de Yudhishthir, y Krishna por ese entonces es un rey, el rey de Dwarka. Pero técnicamente hablando, para la tradición Gaudiya Vaishnava, Krishna ocupa el lugar de la divinidad suprema. Entonces, alguien podría pensar que no nos encontramos en el mismo nivel de diálogo cuando se habla entre Krishna y Arjuna, una divinidad y un ser humano, que en el tipo de diálogo que, por ejemplo, podría establecer Platón entre un maestro como Sócrates y sus discípulos o sus interlocutores. Porque en el caso de Krishna está interviniendo en el discurso filosófico de India, en el caso del Bhagavad Gita, una potencia divina, una deidad, y la deidad suprema. Pero, por ejemplo, nosotros y eso podría ser una especie de crítica o de reparo para aceptar la filosofía que Krishna expone en el Bhagavad Gita como auténtica filosofía. Pero si vamos a las raíces de la filosofía occidental, la filosofía presocrática, en su poema Parménides, o en la forma en que reconstruimos, filológicamente hablando, el poema de Parménides, él dice que unas diosas en un carro alado lo llevan a una morada divina, donde una divinidad también expone el conocimiento, que básicamente van a ser las bases ontológicas de la cultura occidental. Y a veces nadie niega que el poema de Parménides sea una obra filosófica. Y también en el caso de Platón, muchas veces nos encontramos que este gran filósofo pone como base para doctrinas filosóficas ciertos relatos míticos en el banquete, en la República, en el Fedro, etc. Y sin embargo, ni a Parménides ni a Platón los descartamos como filósofos en Occidente, siendo que en su discurso interviene lo divino o incluso el mito. Entonces, si no podemos... Eso justamente quería preguntarte. Claro, porque sí, recién dijiste que el Bhagavad Gita no es filosófico, sino también religioso. Que se lo toma así. Y la religión es por un elemento divino en esa conversación. Pero claro, no solamente un elemento divino, sino también un destino divino o un destino trascendental. Pero yo veo, o sea, cuando leí algo, o sea, los filósofos de hoy en día no tanto, pero en Platón nosotros podemos ver que los destinos son trascendentales. Por lo tanto, se le podría decir a Platón también una acusación religiosa de su filosofía. Bueno, esto es lo que estás analizando ahora. Sí, claro. Bajo esa mirada, primero, cierro el argumento anterior. Si en Parménides, en su poema, intervienen potencias divinas, si en Platón, en sus diálogos, se da una fundamentación de ciertas doctrinas a partir de mitos, y no excluimos ni a Parménides ni a Platón dentro del conjunto de los filósofos de Occidente, tampoco podríamos excluir al Bhagavad Gita, epistemológicamente hablando, del estatus de filosofía, porque intervenga una potencia divina, que en este caso es Krishna. Si lo aceptamos en Parménides, si lo aceptamos en Platón, y eso es válido en Occidente, lo vemos como filosofía, ¿por qué no aceptarlo en el Bhagavad Gita, en el caso de la filosofía india? Y además, en relación con lo que vos decías, también es muy importante que en la filosofía medieval nos encontramos con autores, por ejemplo, como San Agustín y como Santo Tomás, que desarrollan argumentos racionales, por ejemplo, en las confesiones, en la ciudad de Dios, en la Suma contra Gentiles, en la Suma teológica, y junto con esos argumentos racionales introducen citas de los evangelios, de sus textos sagrados. Y ahí lo religioso y lo filosófico no están tajantemente separados. Y aún así aceptamos autores como San Agustín y Santo Tomás de Aquino, como muchos más de la Edad Media, como auténticos filósofos en los profesorados y en las licenciaturas de filosofía en la academia occidental, o en el sistema educativo de Occidente.
Y volviendo al segundo elemento que planteaste, sí, por supuesto, que en el caso de filósofos como Pitágoras, como Platón, como Plotino, como todos los filósofos cristianos también, la filosofía tiene una meta trascendente. La filosofía apunta a, de alguna manera, superar la realidad física que nos rodea para que uno pueda insertarse en una realidad superior de tipo divino. Y con esto respondo la segunda pregunta. Todo lo que dijiste, ¿eh? Hasta el final, cuando te quedaste callado y yo trataba de hablar, pero no sé, se había desconectado la cámara. Así que estamos bien. Ahora después editamos esta parte, no hay problema. Entonces, está clarísimo. Entonces, por lo que veo, por lo que me estás diciendo, aquí no hay argumentos lógicos, podríamos decir, o concretos de esta exclusión del Bhagavad Gita, sino que, como dijiste al principio, esto se debe a un prejuicio basado en un eurocentrismo. O sea, está admitido eso por estos autores que has citado. Admiten esa debilidad, o no sé cómo decirlo, ese prejuicio desde el mundo de la filosofía. Sí, Sí, ese sesgo sí, también, ese sesgo. ese sesgo, sí, sí, exactamente. Bien, entonces, bueno, podemos nosotros iniciar a incluirlo, ¿no? El esfuerzo entonces es incluirlo, el Bhagavad Gita, y ver, porque el otro desafío que puede tener el Bhagavad Gita es si realmente los análisis que se hacen en el Gita o en otros textos orientales, realmente aparecen conceptos que son aportes importantes para el análisis filosófico. ¿Bien? Que Sí, tienen que ver con el de sentido hecho, de la existencia, varias cosas. Sí, sí. sí, o sea, de hecho, cuando nosotros efectuamos una lectura profunda del Bhagavad Gita, podemos ver que en sus diferentes shlokas o textos que componen los 18 capítulos que lo integran, tenemos todas secciones de textos relacionadas entre sí, que están abordando temáticas que son clásicas de la filosofía occidental. No quiero decir que la filosofía occidental haya influido en el Bhagavad Gita. Lo que estoy diciendo es que el Bhagavad Gita aborda temas que son afines a los que tradicionalmente se estudian en la filosofía occidental. Por ejemplo, Claro. y solo por dar algunos casos, en el Bhagavad Gita tenemos secciones de textos que están desarrollando aspectos que los occidentales llamamos metafísica. En el Bhagavad Gita hay secciones de textos afines a lo que los occidentales llamamos antropología filosófica. En el Bhagavad Gita hay secciones de textos que son afines a lo que los occidentales denominamos ética. También en el Bhagavad Gita encontramos secciones de textos que son afines a lo que los occidentales llamamos nociología. Y también en el Bhagavad Gita encontramos textos que son afines a lo que los occidentales llamamos filosofía política. Es decir, que si uno lee el Bhagavad Gita desprejuiciadamente, si uno lee el Bhagavad Gita dejando de lado esta perspectiva eurocéntrica que asumió el sistema educativo del Occidente, puede ver cómo el Bhagavad Gita es compatible con la filosofía occidental en cuanto a los temas que aborda. Y esto en realidad no me quiero adjudicar un descubrimiento que de hecho no hice, porque hay autores occidentales que demuestran cómo en el Bhagavad Gita en particular, en la filosofía Vaishnava en general y en la filosofía india en sentido todavía más omniabarcativo, encontramos grandes puntos en común entre la filosofía de India y la filosofía europea. Bien, eso es lo que quiero ver, si podemos hablar algo hoy de esto, especialmente con unos filósofos que has elegido para esta primera parte. No creo que abordemos todos, pero por lo menos para ir viendo muy por arriba, como dijiste, de una manera tan para arriba que esperemos no pecar de simplista, pero a la vez queremos dar un panorama para después ir profundizando estos temas. Y habías elegido, bueno, los tres clásicos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Ver un poquito qué hay de ellos
que está en el Gita y algunas perspectivas que tienen ellos que pueden llegar a diferir un poco del Gita, ¿no? Eso es un poco la propuesta para hoy, ¿está bien? De que podamos dejar Bien, unos... ¿Sí? ¿Te parece bien? muy Oh, a no bien. ser que querías Abordamos, decir algo más con respecto a esto, ¿no? abordemos esto sintéticamente y donde vos quieras me Bien, parás y ampliamos la idea. Entonces, perfecto. bueno, es prácticamente imposible, en función de la estructura de este tipo de encuentro, hacer una comparación puntual y detallada entre la filosofía del Bhagavad Gita y la filosofía occidental en general. Por eso vamos a centrarnos en el periodo, podríamos decir, de fundamentación intelectual de Occidente, que es el periodo antiguo en Grecia, y vamos a centrarnos en tres autores, que son Sócrates, Platón y Aristóteles. Bien, entonces, Sócrates es tan importante dentro de la historia de la filosofía que a los que están antes de él se los llama presocráticos, es decir, Tales, Heráclito, Parménides y todos los demás. Y es curiosamente importante el legado de Sócrates, aunque es un filósofo que técnicamente no escribió nada que haya llegado hasta nosotros. Entonces, podemos conocer la doctrina de Sócrates de manera directa a través de dos de sus discípulos. Por un lado, el más famoso, Platón, y por otro lado, a través de Genofonte. Entonces, por el lado de los elementos, podríamos decir, más esenciales del pensamiento socrático, o un conjunto de textos, de ideas para establecer un diálogo, encontramos que Sócrates sostenía la máxima socrática, la máxima délfica, conócete a ti mismo. Y este es un punto importante de encuentro con la filosofía del Bhagavad Gita. En el capítulo 1 del Bhagavad Gita, que hay todo un contexto histórico, la batalla de Kurukshetra, la descripción de los bandos, los guerreros, sus cualidades, habilidades de combate, cuando Duryodhana explica la estrategia que tenían que tener todos los grandes generales para proteger al comandante jefe, y después el sonido de las caracolas y todo lo demás, cuando Arjuna le pide a Krishna que ponga su padriga en medio de ambos ejércitos, Arjuna da toda una serie de elementos por los cuales decide no combatir, toda una serie de argumentos a fines del capítulo 1 y principio del capítulo 2, por los cuales él decide no combatir. Pero aún así Arjuna, en su perplejidad, reconoce la necesidad de tener un guru, de tener un maestro, y acepta a Krishna como tal. Y el primer punto que Krishna enfatiza es la noción de identidad, la importancia de saber quiénes somos. Entonces, en esa relación de la búsqueda de la identidad, y en este caso de la identidad real, encontramos un punto común entre la filosofía socrática y la filosofía que Krishna expone en el Gita. Y este punto en común se amplía, ¿sí? No, quería preguntarte si ese conoce a ti mismo de Sócrates llega al punto de entender una naturaleza personal, digamos, una persona más allá del cuerpo, o es solamente un conocimiento a ti mismo psicológico. No, en el caso de Sócrates, muy buena pregunta. En el caso de Sócrates, el conocernos a nosotros mismos no implica conocer lo cambiante, no implica conocernos por aquello que está sometido al devenir, sino que implica una búsqueda de nuestra naturaleza interna, implica una búsqueda del ser. Y en ese sentido va a coincidir con la filosofía del Bhagavad Gita, y este punto luego lo va a ampliar claramente Platón. Pero esto lo dejamos ahí en sentido introductorio. El conoce a ti mismo en Sócrates, y esa necesidad de saber qué somos en el capítulo 2 del Bhagavad Gita tal como es. Después, otro punto importante en la filosofía socrática lo vemos en un texto que es la Apología de Sócrates, cuyo autor es Platón, donde de alguna manera Platón explica la relación que tiene Sócrates con el filosofar y con la polis, con la comunidad. Entonces, en un punto hay un amigo de Sócrates que va a consultar al oráculo de Delfos y le dice que Sócrates es el hombre más sabio del mundo. Entonces, Sócrates comienza a indagar a los políticos, a los poetas, a los artesanos, para ver qué tipo de conocimiento ellos tienen.
Y en esta búsqueda, el texto es un texto muy interesante, muy rico en todo sentido, pero el punto es que podemos ver que Sócrates asume la filosofía o la tarea de filosofar como una misión divina, como una misión encomendada por una divinidad que en este caso para él es el dios del panteón griego llamado Apolo. Y en este caso también encontramos una conexión con el Bhagavad Gita, porque si nosotros no pertenecemos a la tradición Vaishnava, eh, podremos ver en Krishna. Cuando hablamos de tradición, perdón, para el público, cuando hablamos de tradición de Vaishnava, nos referimos a la tradición del Bhakti, la tradición del Bhakti Yoga, que es una de las propuestas del Bhagavad Gita para la reespiritualización nuestra. Sí. Exactamente. Entonces, el punto es que desde la tradición Vaishnava, uno lee el diálogo del Bhagavad Gita como las palabras de la divinidad suprema. Pero si no estuviésemos por dentro de esa tradición, podríamos ver a Krishna como el Bhagavad Gita. Cortó, perdón. Se cortó en una parte. A ver si podemos repetir esa parte. Pero si no vemos a Krishna como divino, entonces ahí justo se cortó. Podemos percibir la relación entre Krishna y Arjuna como una relación entre maestro y discípulo, como instructor e instruido en un terreno filosófico. Ahora, si adherimos a la perspectiva que asume el Vaishnavismo, entonces también, al igual que en el caso de Sócrates, la filosofía se ancla, o la vocación filosófica de Sócrates se ancla a lo divino. En el Bhagavad Gita también tenemos toda una serie de doctrinas filosóficas relacionadas con la búsqueda de la divinidad. Y sobre todo en el capítulo 10, texto 8, cuando se enuncia uno de los principales postulados metafísicos acerca de la causa de todo y la fuente de emanación de todas las realidades materiales y espirituales. Y hay otro aspecto... Te digo que estoy disfrutando un montón esta charla, sos un genio en esto, no te vas a escapar, te voy a seguir entrevistando, por favor. Está muy bueno los temas que estás analizando y el nivel de profundidad me encanta y nos ayuda a despejar muchas dudas con respecto a esto. Así que sigue adelante. Bueno, seguimos. Gracias por la pregunta. Son las preguntas que me estimulan a desarrollar estas ideas. Así que muchas gracias. Gracias. Y evidentemente, además del conocer a ti mismo que plantea Sócrates, por fuera de lo corporal y yendo hacia el lado más interior espiritual, además de la filosofía relacionada con una misión encomendada por la divinidad, entendemos también que en la filosofía socrática hay una búsqueda de elevación de la conciencia. Es decir, en la apología de Sócrates, Sócrates le dice a los jueces, al tribunal de los heliastas, a los que se está dirigiendo, que yo voy a ir por la ciudad exhortando a jóvenes y a viejos, a ciudadanos y extranjeros, a preocuparse por el alma y a practicar la virtud. Porque... Bien. Déjame ahí una preguntita. O sea que Sócrates no solamente proponía un desarrollo intelectual de conclusiones filosóficas, sino que ese desarrollo intelectual, digamos, con su mayéutica y toda su discusión, también tenía que estar acompañado eso de un desarrollo de virtud, porque a veces uno puede especular filosóficamente, pero no necesariamente eso exige el desarrollo de virtud, sino solamente capacidades cognitivas. O sea, Sócrates era consciente de que no era lo cognitivo lo único, el desarrollo completo del ser, sino que tenía que estar acompañado por otra, lo que vos dijiste recién como elevación de conciencia. Es una palabra. ¿Él utilizaba esa palabra? ¿Elevación de conciencia? No, pero podemos inferir por la lectura de los diálogos platónicos que efectivamente se trata de eso. No usa el término conciencia en sí, pero cuando Sócrates dice yo voy a ser el tábano que pique al caballo de la polis para que piensen, para que reflexionen, para que analicen, está hablando de un pensamiento reflexivo, de una elevación de conciencia. Y en ese mismo texto que acabo de citar, él dice, porque la virtud no viene de la riqueza,
sino que las riquezas proceden de la práctica de la virtud. Entonces, de alguna manera, dándole forma a esto que vos enunciabas muy bien, la filosofía, en el caso de Sócrates, y también en muchos más casos, no es únicamente una actividad racional de elaboración de conceptos, sino es una actividad que a partir del plano intelectual se opera una transformación del carácter. Es como lo que dice el Bhagavad Gita con Jnana Yoga, ¿no? Una cosa así. El proceso, el yoga de conexión a través del conocimiento. Sí, pero sí, y específicamente en el capítulo 13 del texto 8 al 12, Krishna está exponiendo qué es conocimiento. Y cuando Krishna expone qué es conocimiento, está hablando de virtudes de carácter. Comenzando por Amanituam, humildad, eso es conocimiento. No solamente bueno, para los que nos están escuchando, ese verso del Bhagavad Gita es muy, muy apropiado para leerlo. Hay como 18 cualidades o virtudes o conceptos o concepciones que hacen de una persona con conocimiento, ¿no? ¿no? Es más o menos por ahí. Entonces, estás enumerando alguna de ellas. Sí, entonces podemos ver que hay una descripción analítica de las virtudes que tiene una persona que posee conocimiento. Y Krishna dice, y lo contrario a esto, es la ignorancia. Pero la ignorancia no es solamente el no saber, es el no saber cómo actuar correctamente, el no ennoblecer nuestro propio carácter, el perder la belleza que nos da la práctica de la virtud. Y podemos ver en esto, Sócrates era claro en eso, o sea, interpretado por Platón como portavoz Platón, él explicó esa meta. Sí, y adelantándome un poco cronológicamente al desarrollo del encuentro de hoy, en la ética nicomaquea, que si bien no es lo primero que se escribe en ética en Occidente, pero sí la ética nicomaquea de Aristóteles, es el primer tratado autónomo de ética, porque en el caso de Platón vemos temas éticos relacionados en la estructura del diálogo con elementos metafísicos, antropológicos, nociológicos, etc. Pero en la ética nicomaquea ya tenemos un tratado de ética específico del propio Aristóteles, y el punto que hay una frase tan importante a mi criterio, que en un punto está relacionada con la filosofía del Bhagavad Gita. No digo que Aristóteles haya leído el Bhagavad Gita, ni que al momento de compilación por escrito del Gita hayan tomado ideas de Aristóteles, pero digo que hay como una especie de sincronía de algunos elementos, en el sentido que Aristóteles dice, el filósofo no estudia la virtud para saber qué es, sino para desarrollar un buen carácter. Entonces, no es que el filósofo necesita analíticamente, en sentido teórico o contemplativo, definir la virtud y luego en su vida privada ser un villano, sino que el estudio de la virtud mueve a que cultivemos esas virtudes en nuestro propio carácter y que la virtud se vuelva un hábito en el sentido reflexivo de la palabra. Claro. La filosofía en esos tiempos o para esos filósofos era vida cotidiana, o sea, se tenía que traspasar a la vida cotidiana, no era una cuestión, creo que hay expresiones a veces que dicen teoría y práctica. Algo de sillón, sí, no, como, ¿cómo se llama esos especuladores de salón o de bar? ¿No? Como algo como agitar, digamos, el intelecto por agitarlo, nada más. ¿Hay algo de eso de la filosofía luego de estos autores griegos? ¿Hubo algo de eso en algunos filósofos? ¿O siempre hay algo de ética en la filosofía? ¿Hay algo de la ética aplicada? Sí, por supuesto. En el caso de los estoicos también, que es la escuela que parte de Zenón. En el caso del epicureísmo, que es la escuela que parte de Epicuro. En todo el platonismo medio, en todo el estoicismo medio, el pitagorismo medio, en el neoplatonismo, en el neopitagorismo. Luego, obviamente, en la filosofía cristiana. No existe en la filosofía cristiana medieval esta separación entre teoría y praxis. Por supuesto que también en el padre de la filosofía moderna, Descartes, cuando él escribe su discurso del método, en el libro, o en el capítulo 3, él escribe lo que se denomina su moral provisional. Después, obviamente, en el propio Spinoza, en su ética demostrada según el orden geométrico. Bueno, y ahora viene la pregunta entonces maliciosa.
mía. Sí. ¿Por qué, si todos estos filósofos analizaron la filosofía desde un plano teórico y también anexado a la praxis, a la práctica, por qué hoy en día cuando uno estudia filosofía no aplica ese mismo método de integral de estudiar la filosofía? ¿Por qué no? ¿Cuándo se Bueno, dividió este asunto del intelecto por un lado y la praxis por otro? bueno, yo no sé hasta qué punto estoy capacitado para responder semejante pregunta y lo único que puedo hacer es elaborar algunas hipótesis que seguramente cuando lo piense bien las voy a corregir. Pero pensemos que en la modernidad de Occidente se da la separación entre las ciencias naturales y la filosofía, partiendo por la física, con Copérnico, y esa consolidación de la nueva ciencia se da con Newton. Entonces, también la filosofía occidental en ese punto se vuelve una filosofía científica en algunos casos, tomando como ejemplo paradigmático al propio Kant. Él quiere hacer de la metafísica una ciencia, él quiere hacer de la ética una ciencia. Entonces, la gradual separación entre ciencia y filosofía también dio como resultado que la filosofía se vuelva una actividad cada vez más técnica. Y además nos encontramos también con el nihilismo que planteó la filosofía occidental o ciertas corrientes de filosofía occidental en el siglo XIX, a partir de propuestas, en algunos casos, del romanticismo. Y de todos modos, por ejemplo, en filósofos del siglo XX, como por ejemplo Sartre, que es un existencialista, en él también tenemos elementos de una ética decisionista. En el propio Foucault nos encontramos con una ética del cuidado de sí a través de las tecnologías del yo. El tema es que es una pregunta compleja, no sé hasta qué punto puedo dar una respuesta que sea definitiva, pero el problema es que en Occidente el conocimiento está cada vez más compartimentado, seccionado, atomizado, y eso también da como correlato un corte muchas veces entre teoría y praxis, entre pensamiento y conducta virtuosa o algún tipo de ética o axiología o ciertas normas del buen vivir, para no Bien, denominarla con algún nombre específico de alguna escuela en particular. perfecto. Bueno, volviendo a Sócrates, para no irnos ya, porque ya nos fuimos al Sí, futuro. sí. ¿Quieres decir algo más respecto de eso? Sí. No, no, y también pensemos en la epistemología del siglo XX, el Círculo de Viena y la separación entre enunciados con sentido y sin sentido, y el hecho de relegar las cuestiones que no se apoyan sobre enunciados sintéticos en cuestiones que tienen que ver con gustos, preferencias, y ahí el terreno también de la ética, la moralidad y todo lo demás. Pero bueno, es A otra ver si te discusión. entiendo ahí. Ahí ya se me escapa a mi entendimiento, y quizás de muchos de los que están escuchando. Eso tiene que ver con el papel de o sea, la visión subjetiva del mundo y cómo se relativiza No, todo tiene eso. que ¿Tiene ver que con ver una por ahí? postura. No, tiene que ver con una postura extrema dentro de la filosofía occidental que le da una importancia jerárquica superior al conocimiento científico y a todo lo que científicamente es demostrable a través de los métodos de la ciencia. Y por lo tanto, Bien. cuestiones como la religión, cuestiones como la ética, la moralidad y todo lo demás, escaparía de alguna manera para algunos autores al tipo de enunciados científicamente demostrables o enunciados con sentido, enunciados que no sean analíticos, sino que sean sintéticos. Y eso, bueno, lleva a desvirtuar ciertos aspectos de la praxis humana, o por lo menos a no trabajarlos con la misma rigurosidad en algunos autores, no en todos, que otras cuestiones más analizadas, más cercanas a el estudio de la ciencia, su lenguaje, sus métodos, alcances y todo lo demás. Bien, o sea que en un sentido la epistemología científica podría estar jugando en contra en la preocupación del desarrollo de las virtudes o algo así. Podría llegar, bueno, es lo que sucede, ¿no? Un poco. En el caso de algunas escuelas, sí. En el caso de algunas Sí, escuelas. en algunas escuelas sí. Bien. Bueno, nos vinimos ya para el siglo XX, pero volvemos para atrás otra vez. Bhagavad Sí, sí. Gita, Sócrates. Una cosa que me llama la atención de Sócrates es que
O sea, la meta es, sí, vimos similitudes con respecto al Bhagavad Gita, ¿no? Conoce a ti mismo, desarrollo de virtudes, bueno, todo eso es coherente con el Gita. Ahora, el método que él usaba, el método para eso era más que todo desde lo intelectual, como dijimos recién, ¿no? O tenía otras propuestas él, porque él era una cuestión de preguntas, respuestas, análisis, poner una pregunta Sí, disparador. Sí, ¿cómo es? sí, Porque en el Gita básicamente, hay eso, pero también ofrecen otros yogas, otras prácticas, como la meditación, como el bhakti, como la devoción, como el trabajo. Pero Sócrates hablaba algo de eso o era solamente la parte más intelectual lo y que él trabajaba. básicamente, hasta donde yo entiendo, porque puede haber una lectura Sí, mucho más profunda del pensamiento socrático, que posiblemente se escape a mi propia visión del tema, pero la actitud de Sócrates era bastante intelectualista. Y eso se refleja en la frase socrática, el que conoce el bien actúa bien. Entonces, bien. él creía de alguna manera, y esto ya nos lleva al terreno de, más que nada, de conectarlo con Platón, en la idea de que conocer es recordar, la idea de que el conocimiento ya está impreso en nuestro interior y que se requiere externamente del método adecuado para poder despejar ese conocimiento que ya está en nosotros. Ahora, Pero en el Bhagavad el método es lo racional, o sea, es a través de la razón Gita, que se despierta ese conocimiento interno. sí, es algo similar a eso, mediante el diálogo, mediante la reflexión, el análisis, el no dogmatismo y todo lo demás. Ahora, O sea, en cuanto al actividades conocimiento, cognitivas. sí, y en Sí. cuanto al conocimiento, en el Bhagavad Gita, por parte es un conocimiento de tipo intelectual, porque hay que comprender ciertos conceptos. De hecho, el Bhagavad Gita, a lo largo de sus 700 textos, que se despliegan en 18 capítulos, está abordando 5 categorías filosóficas, que es la divinidad, el alma, la naturaleza, el tiempo y la acción. Eh, pero básicamente uno puede tener una comprensión intelectual de todo esto por el estudio, por el aprendizaje, por vía de análisis y todo lo demás, pero también en el Bhagavad Gita se proponen métodos que son de tipo intuitivos, en el sentido de que hay ciertos procesos yógicos que llevan a lo que el Bhagavad Gita en el capítulo 9 denomina la experiencia directa del ser. Entonces, ahí Que es lo hablamos que de buscaba una, Sócrates, ¿no? sí, El conocer pero de tú que no mismo se es eso, ¿no? Sí, pero que no se logra por el plano de la pura intelectualidad del Bhagavad Gita. En el Bhagavad Gita es importante el conocimiento teórico como fundamento del yoga, pero a su vez la práctica de los procesos de yoga que expone el Bhagavad Gita nos llevan a un conocimiento directo, a un conocimiento por propia experiencia, a lo que técnicamente a veces se denomina realización, que es diferente a la aceptación intelectual de un concepto. En términos más claros, no es lo mismo estudiar intelectualmente el carácter espiritual del alma que a través de la práctica del yoga cerciorarnos interiormente por un acto de intuición metafísica nuestra existencia como seres espirituales. O Mm. sea, son dos planos de comprensión distintos. Y eso nos Como un lleva a tipo todo de un proceso. iluminación. Sí. Sí, porque hay una experiencia directa del ser mediante la práctica de diversos procesos de yoga, que en el Bhagavad Gita están jerarquizados como diferentes peldaños que en última instancia conducen al Bhakti Yoga. Bien. Pero esta iluminación que se busca en el Gita es la misma iluminación que buscaba Sócrates y Platón, ¿no? Digamos, es esa iluminación. No es solamente tener una capacidad cognitiva así de ver el mundo tal como es, sino de tener esa vivencia espiritual. ¿Buscaban eso o no? ¿O era Sí, más tener más capacidad par- intelectual? parcialmente sí, parcialmente sí. Parcialmente, Lo que, parcialmente. Ah, bien. lo que pasa es que en el caso de la filosofía del Bhagavad Gita hay toda una cuestión que es mucho más compleja,
es muy rica también y sería bastante complicado abordarlo en este tipo de encuentro por la cuestión del tiempo. Pero, Sí, sí, sí. pero continuando con tu línea de preguntas, en la relación entre los filósofos griegos y el Bhagavad Gita, en el caso de Platón, que es uno de los principales discípulos de Sócrates, obviamente Platón escribió textos en forma de diálogos. Según análisis filológicos, los diálogos platónicos pueden ser clasificados como de diferentes períodos, y estos textos tienen diferentes características y también, en comparación con diferentes períodos, la figura de Sócrates va a ponerse en diferentes niveles jerárquicos, porque no es lo mismo el lugar que ocupa Sócrates en textos como el Lisis, o en textos como la República, o en textos como el Timeo. ¿Sí? La figura de Sócrates va variando de posición. Pero podemos ver, por ejemplo, en una obra fundamental de Platón, que es el Fedón, es el libro que describe el último día de la vida de Sócrates, donde en la filosofía platónica encontramos todavía una relación más directa con la filosofía del Bhagavad Gita. Porque en el Bhagavad Gita, capítulo 2, texto 13, Krishna le dice a Arjuna que así como en este mismo cuerpo, el alma encarnada pasa continuamente de la niñez a la juventud y luego a la vejez, de la misma manera, al momento de la muerte, el alma pasa a otro cuerpo y la persona sensata no se confunde ante ese cambio. Entonces, quisiera centrarme, al hablar de Platón, en este punto en particular. Platón también en el Fedón describe una estructura antropológica o describe al ser humano bajo una lectura dual, como en el Bhagavad Gita. Ah, Hay dos elementos fundamentales en el Bhagavad Gita, tal como lo expone Krishna, y en el Fedón, tal como lo expone Platón en boca de Sócrates. En cuanto al Cuando ser te referís humano, a dualidad o a lo dual, te estás refiriendo a una naturaleza espiritual y una naturaleza material, una cosa así, ¿no? Como que exactamente, exactamente, hay una persona que está más allá del cuerpo material. O sea, dos existencias, por decirlo así, ¿no? exactamente. O sea que en el ser humano confluyen dos realidades que cualitativamente son distintas. Tanto en lo que dice Platón en el Fedón a través de Sócrates, como lo que dice Krishna en el Bhagavad Gita ante Arjuna, el ser humano está compuesto, temporalmente hablando, por un cuerpo material que está sometido a cambios, niñez, juventud, vejez, etc. En ciertas traducciones del Fedón de Platón, Platón se refiere al cuerpo como lo nunca idéntico a sí mismo. Y acá vemos una relación interesante con lo que Krishna dice en el Gita, porque el cuerpo está mutando. Pero tanto en el Bhagavad Gita como en el Fedón, lo fundamental en el ser humano es lo que está dentro del cuerpo, lo que le da conciencia, lo que le da vida, lo que le da movimiento, y es el alma. Y en ese sentido hay una coincidencia importante entre el dualismo antropológico platónico y el dualismo antropológico del Gita, al distinguir dos realidades, cuerpo y alma. Es un concepto más bien cristiano, ¿no? Tiene un nombre, un término que usa para, o le usa el término Dualismo, alma. sí, Dualismo. alma. Alma, Viene del habla de griego, alma. Ah, viene del alma griego. viene del Alma. griego sige, sige. Es el término griego para referirnos al alma. Y si no recuerdo mal, soma, creo que es el término griego para referirnos al cuerpo. Entonces, el punto es que no solamente hay una distinción cualitativa, alma espiritual, cuerpo material, sino que también en la filosofía platónica y en la filosofía de Krishna, esta diferencia es jerárquica, porque el cuerpo al ser cambiante es inferior y el alma al ser inmutable es superior. Y de ahí Bien. Platón también elabora la idea de la reencarnación, el hecho de pensar que tras la muerte del cuerpo el alma pasa a otro cuerpo. Y quiero centrarme en la última línea del texto del Bhagavad Gita que acabo de citar en sánscrito, en el sentido que Dirashtatra Namuhyati, que la persona sensata no se confunde por ese cambio. La persona sensata entiende que cuando el cuerpo muere, el alma pasa a otro cuerpo. Y hay un punto particular que podemos observar en el Fedón de Platón, que en el último día de la vida de Sócrates, Sócrates no se encuentra maldiciendo su destino, dando la espalda a los dioses, teniendo emociones negativas incontrolables porque sabe que va a morir. Él muere entero, sereno, Sensato.
serano. Autocontrolado. ¿Por qué? Como Porque dice coincide Gita con en ese verso, diras, ¿no? Claro, Utiliza la palabra sánscrita diras, que es sensato, claro, apaciguado, sí, digamos, centrado. sí. Y Sócrates muere centrado. O sea, no está angustiado ante la muerte porque está seguro de su existencia como ser espiritual. Porque entiende Más allá del que el cuerpo. alma va a seguir existiendo tras la muerte del cuerpo. Y también ahí encontramos otra similitud entre el Bhagavad Gita y la filosofía platónica, es que el pasaje de un alma espiritual a un cuerpo material no es un proceso de casualidad, sino que el pasaje del alma de un cuerpo a otro tiene que ver con cosechar el fruto del karma, Habla, del sí, el trabajo. concepto de karma aparece en la filosofía socrática, No, un no poco. aparece delineado con tanta precisión, pero sí al final del Fedón, Platón va a explicar a través de Sócrates que según el comportamiento del ser humano en la vida, el alma puede ingresar en diferentes tipos de cuerpos. Ah, bueno. Es una No usa la forma, palabra karma, es no filosofía usa la palabra griega, pero karma. sí vemos un orden moral en el proceso de la transmigración del alma. Porque Hay las una ley, acciones o sea, está admitiendo implícitamente que hay una ley, porque si alguien hace algo bueno y recibe algo bueno, significa que hay una ley que está dirigiendo esas consecuencias. Nosotros le sí, llamamos, en el Gita se llama ley del karma, pero está admitiendo exactamente. eso. Y admitir leyes es también un análisis filosófico, es una postura filosófica importante, ¿no? Admitir que hay leyes, ¿cómo se llaman cuando son ideales o trascendentales? Porque eso ya es metafísica. No, pero eso es la aceptación, digamos, de un universo o algo más allá de, ¿no? De un orden, De un de un orden, orden. eso, exactamente, de un orden, Y sí. no de un caos. No, un orden y no un Ahí caos. está. ¿Sí? ¿Cómo se llama la Y filosofía que más apoya el caos y la filosofía que más apoya a la existencia o la creencia de un orden? ¿Tiene un nombre o algo así? ¿O es una inclinación, unas conclusiones filosóficas que van para un lado en o para el general, las otro? filosofías que tienden a ver un orden en el mundo, por ejemplo, en su expresión, los griegos ya veían ese orden en el mundo, los estoicos ya veían ese orden en el mundo a través de la idea del logos, la razón divina que todo lo gobierna, que ejerce una acción providencial. De alguna manera, en toda la filosofía griega antigua hay una idea de orden en el mundo. Cuando vemos la Y por lo física, tanto hay algo teleológico o algo así, ¿no? Algo que totalmente, si hay y a totalmente, eso ¿no? iba, Ah, totalmente. En el terreno ¿querés moral, a explicar ese eso iba. concepto teleológico, cómo se pronuncia bien? Sí, es propio de los griegos. Sí, sí, el ¿Qué pensamiento griego significa eso? que apunta a fines. Que apunta a un fin, que está determinado un Entonces, fin, que... Bien. ¿sí? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de la ética platónica, si pensamos como piensa Platón al ser humano compuesto por cuerpo y alma, que es como lo plantea Krishna, también en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, y si pensamos la simetría ontológica, alma superior por ser divina e inmutable, entonces la consecuencia lógica de este dualismo y de esta asimetría es que en el caso de Platón, todo apunte a una doctrina donde en el terreno moral, tal como planteaba Pitágoras y como planteaba Sócrates, se apunte a la purificación del alma. Porque la purificación del alma, en última instancia, determina que el alma para Platón salga del ciclo de la reencarnación. Y si nosotros Bueno, pensamos, prácticamente es el Bhagavad Gita, Mukti, ¿no? Buscando la sí, liberación. sí, 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 por eso cuando uno lee los libros de Nietzsche, este filósofo o Sí. filólogo alemán del siglo XIX, muchas veces al leer los textos dice, porque Platón como los hindúes, porque Platón como los brahmanes, porque ya Nietzsche veía esas similitudes entre el pensamiento platónico y el pensamiento filosófico de India. Entonces, otro punto importante es que Platón propone esta purificación del alma. Y vemos también que, como vos decías, en el Bhagavad Gita se plantea esta doctrina de Mukti, esta doctrina de la liberación. Y esto nos lleva a pensar en qué nos liberamos, o en dónde nos liberamos, o hacia dónde nos liberamos. Y también encontramos otra similitud, no total, pero sí parcial, entre la filosofía de Platón y la filosofía de Krishna.
Porque en Platón encontramos el dualismo cosmológico, pensar que hay un mundo al que tenemos acceso a través de los sentidos, el mundo que nos rodea, el mundo físico, y que hay un mundo superior al que solo tenemos acceso por vía de la razón, que es el mundo suprasensible, o lo que Platón denomina el mundo de las ideas. Y en el texto 8 del capítulo 10, Krishna dice: yo soy la fuente de los mundos materiales y espirituales, y todo emanado de mí. Entonces, ahí también encontramos una diferenciación entre mundos de tipo físicos, mundos compuestos por una prakriti o una energía de tipo material, y mundos compuestos Cambiante. por una prakriti o energía de tipo espiritual. Entonces, evidentemente no podemos ahondar en esto porque nos llevaría al tema de la cosmología en el Bhagavad Gita, que luego se amplía con la del Srimad Bhagavatam y todo lo demás. Pero fijémonos cómo tenemos este paralelismo entre Platón y Krishna, entre el cuerpo y el alma, y entre los mundos materiales y los mundos espirituales. Y la necesidad de purificación del alma para salir del ciclo de encarcelamiento de un cuerpo tras otro, y la necesidad de que el alma retorne a un plano superior, a un plano divino, tanto en la filosofía de Platón como en la filosofía de Krishna. Bien, no, interesantísimo. Bueno, tenemos bastante material, ya nos quedan ahí 2 minutitos nada más como para concluir hoy. Vamos a dejar a Aristóteles, si tengo otra vez el honor y el placer de poder entrevistarte. Me encantaría hablar de Aristóteles, porque creo, por lo que yo leí por arriba un poco, pero hay algunas diferencias con este asunto del dualismo de Platón en Aristóteles, algunas pequeñas diferencias que me gustaría compararlas con el Gita y ver, bueno, cuál es la postura que tenía Aristóteles con esta dualidad, que así la presenta Platón y Sócrates, y también sí el gran aporte que, como dijiste recién, que hizo Aristóteles con respecto al desarrollo de la teoría de la virtud y todo eso. Bueno, y quizás algunas otras cosas, pero eso lo vamos a dejar para una próxima clase, si te parece bien. Creo que Aristóteles nos va a llevar toda una entrevista, porque de él se desprenden también las filosofías cristianas, ¿no? No, es así, Sí, ¿no? y en parte de Platón también, por el lado del neoplatonismo. Bien. Sí, Bien. tanto Platón como Aristóteles influencian en parte la filosofía cristiana posterior, directa o indirectamente. Directa o Bien. indirectamente. Porque, bueno, en Perfecto. el Bueno, caso de eso va San a ser. Agustín, Sí. sí, bueno, pero lo podemos ver más adelante. Sí, porque a mí, yo si estoy acá, me encantaría seguir hablando con vos de todo esto. Pero sé que ahí los que ven los videos en YouTube, 1 hora, ahí están. Ya a veces cuando dura más de 1 hora un video, eh, no ven la última parte. Y quiero porque estos son temas muy interesantes que me gustaría que podamos compartirlo con nuestro público. Así que bueno, te agradezco un montón. Realmente ha sido un placer. Pasó 1 hora así volando. Bueno, al menos para mí que me gustan todos estos temas. Espero que los que nos estén viendo también la hayan disfrutado. Bueno, genio, de donde lo veas, explicás muy bien, tenés mucho conocimiento de esto y bueno, esperemos que pueda invitarte próximamente para seguir hablando de estos temas. ¿Te parece bien? Bueno, muchísimas gracias por la Por favor. invitación, excelentes las preguntas, me motivaron a pensar, a analizar, así que muchísimas gracias por la invitación. Bueno, para los que nos están viendo, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden suscribirse a este canal, dar un me gusta, colaborar con el canal como quieran. Acompáñennos y sigan aquí en este canal Bhagavad Gita tal como somos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Chitral.